para mí es un placer enorme tener la posibilidad de dialogar nuevamente con un gran amigo, un gran profesional. Me estoy refiriendo al periodista especializado en temas judiciales de Infobae, Martín Angulo. ¿Cómo te va, Martín, querido, tanto tiempo? Silvio, un abrazo muy grande, muchas gracias por el llamado. ¿Cómo va todo? Por favor, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por atendernos. No, ¿Cómo va todo? ¿Qué querés que te diga? Bueno, pasemos a la siguiente. Dale, vamos a lo importante, vamos a lo importante. El 23 de enero, antes de ayer, se publicó un artículo tuyo en Infobae, obviamente, donde planteás el rechazo de la justicia ante 2 amparos para declarar inconstitucional todo el DNU de Javier Milei. ¿Nos podés adentrar en este tema? Son 2 de las varias causas que se iniciaron desde fin de año, principio de año, contra el decreto de necesidad y urgencia. Estos son 2 amparos que iniciaron, por un lado, el abogado Jorge Rizzo y por otro una asociación civil, que es el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que planteaban la inconstitucionalidad del DNU. Lo que decían era que el DNU fue dictado sin seguir la normativa que establece la Constitución Nacional para el dictado de un DNU. Y el juez, que tiene esos 2 amparos, los rechazó. El juez no fue sobre si el DNU es constitucional o no, sino que, si querés, va un paso más adelante en el análisis que hace y dice, bueno, tenemos un primer inconveniente, que acá no hay caso. ¿Qué dice? ¿A qué se refiere el juez con que no hay caso? Que ninguno de los 2 amparos plantea un perjuicio para quienes lo llevaron a la justicia. No dicen qué artículo del DNU los perjudica y por qué, y que por eso no hay caso. Y el juez explica en toda una argumentación jurídica que la Corte Suprema tiene dicho que en los amparos hay que llevar un caso, una cuestión concreta y demás. Y con ese argumento el juez rechaza los amparos. Tienen importancia esas 2 resoluciones, que son las primeras que resuelven amparos contra el DNU. De los varios que hay presentados, estas fueron las 2 primeras. Y más allá de qué argumento da o no da el juez, lo relevante es que con el rechazo el decreto sigue vigente. Ok, ahora, más allá de todo esto, lo que destacás en el artículo es precisamente esto, ¿no es cierto? Que más allá de estos rechazos de los amparos, el DNU sigue en vigencia. Absoluto. Bien, me parece el punto a remarcar. Sí, ¿no? al rechazar, el juez no dice ni constitucional ni inconstitucional. Exacto. Sobre todo al rechazarlo, el juez no dice, no, esto es constitucional, estuvo bien dictado, no hay ningún problema con el DNU. Va un paso más anterior, si querés, y dice, mire, yo esto no lo puedo analizar porque acá no hay un caso. Pero si querés, el efecto que tiene el rechazo es que el DNU sigue vigente. Claro, está clarísimo. Ahora, Enrique Lavie Pico, que es el juez que rechazó estos primeros amparos para declarar la inconstitucionalidad del DNU, forma parte del fuero contencioso administrativo, ¿no es cierto? Sí. Que fue el mismo que rechazó, ¿sí? Y que volvió al fuero laboral lo solicitado por la CGT en relación a la suspensión de 44 artículos vinculados con la reforma laboral, ¿digo bien? Sí, parcialmente, no quiero corregirte, pero corregime, por favor, si me equivoco, rectificame. ¿Sabes qué, Silvio? Contame. Yo me tuve que armar un cronograma de las causas contra el DNU y de cómo están, porque realmente es un berenjenal jurídico. Claro. Todo había comenzado con un amparo colectivo, que un juez dijo, todas las causas que hay contra el DNU tienen que venir a esta causa, que es un amparo colectivo, acá vamos a analizar todo. Después Lavie Pico desarmó eso y dijo, no, las causas tienen que estar por separado. ¿Y por qué tienen que estar por separado? Porque el DNU trata tantas materias, cuestiones civiles, cuestiones comerciales, cuestiones aduaneras, cuestiones de salud, cuestiones del trabajo, digo, es tan amplio que para cada uno de esos temas hay un fuero especializado en la justicia que es el que está mejor capacitado para tratar cada uno de los temas. Entonces, los amparos donde se han presentado. De esta manera, el amparo de la CGT quedó en el fuero laboral.
ya había iniciado el amparo en el fuero laboral y ya el propio fuero laboral en otra causa había dicho esto nos corresponde a nosotros. O sea que no fue la 10 Pico el que llevó a laboral el amparo de la CGT, ya estaba, pero porque el juez y después la Cámara, su Tribunal Superior, entendió lo mismo, que cada amparo debe tramitar en el juzgado en el que se presentó. De hecho, hay amparos en la provincia de Buenos Aires, hay amparos en la provincia de Río Negro, hay amparos en la provincia de San Juan, hay amparos en la provincia de Misiones. En varios lugares se han iniciado distintas causas. Está claro, está claro. Bueno, y en el día de hoy, también se publicó, hoy es 25, ayer tengo un lío también, un berenjenal, sí, también con el tema de los días, Dios mío. Se publicó otro artículo tuyo en Infobae, donde la justicia hace hincapié en declarar inválidos 6 artículos de la reforma laboral de este mega DNU. ¿Nos podés contar a qué se refieren estos 6 artículos y los motivos por los cuales la justicia los declaró inválidos? Son 6 artículos vinculados a cuota sindical, cuestiones vinculadas a convenciones colectivas de trabajo, cuestiones que tenían que ver con, ¿te acuerdas ese artículo que establecía que determinadas actividades consideradas esenciales los días de paro se debía garantizar entre el 50 y el 75% de el trabajo? Bueno, ese grupo de 6 artículos, una jueza los consideró inválidos porque entendió que era correcto el reclamo de la CGT vinculado a esos puntos. La CGT estaba pidiendo la inconstitucionalidad de todo el capítulo laboral. La jueza dijo, todo el capítulo laboral no, porque la gran mayoría de los artículos hace referencia a cuestiones individuales de los trabajadores. Y por lo tanto, si hay algún trabajador que se siente afectado, tiene que venir a iniciar su causa. La CGT no puede actuar en representación de todos los trabajadores. La CGT puede actuar en representación como confederación de trabajo, y la jueza entendió que esos artículos sí podían estar, podían ser perjudiciales para la CGT. De todas formas, ahora hay otros... Perdóname, ahora te dejo continuar. Disculpame la interrupción, pero hay uno que me llama poderosamente la atención, ¿sí? Que en este caso la jueza, me dijiste, declaró inválidos dentro de esos 6 artículos, uno que tiene que ver con la prohibición de bloqueos en huelga. Sí, correcto. No lo entiendo. Una locura. El artículo de ese artículo establecía, no recuerdo cuál era, que se consideraban sanciones graves, por ejemplo, obligar a un trabajador a sumarse a una huelga o una asamblea si no estaba de acuerdo, o a entorpecer el funcionamiento de una empresa o de un establecimiento, entre ellos haciendo bloqueos. De hecho, es un tema previo al DNU muy discutido en la justicia, porque muchos jueces lo consideraban delito, otros jueces consideraban que formaba parte de las medidas de fuerza que un gremio, que un sindicato podía tomar. Sí, yo coincido, a mí me llamó la atención de eso, porque digamos no tiene que ver con bloquear una empresa, con porque vos estás coartando la libertad de otros trabajadores que no adhieran al paro, de ir precisamente a llevar adelante sus funciones dentro de la empresa, del comercio. O ponerle que no sean los trabajadores, sean los dueños. Los mismos dueños. Claro, exactamente. Muchas veces pasa. Sí, a mí también me llamó la atención. Pero bueno, la jueza entendió que formaba parte de los derechos enmarcados en las medidas de fuerza que la CGT como entidad gremial puede hacer, y los declaró inválidos. De todas formas, es un fallo que se puede apelar, seguramente el gobierno lo va a apelar, y si querés, como tema central, todo esto hablamos de la ley pico de la Cámara, del fuero contencioso, del trabajo, todo va a terminar en la Corte Suprema. Más tarde o más temprano, todo esto va a terminar en la Corte. De hecho, la Corte ya tiene una causa, es una causa que inició en la provincia de La Rioja, que la Corte dijo que en la feria judicial de enero no la iba a tratar, que iba a comenzar a tramitarla a partir de febrero, cuando vuelva la actividad judicial, que es exactamente dentro de una semana. El próximo jueves se termina la feria judicial, vuelve la actividad, y ahí hay que ver en qué tiempos y en qué plazos
la Corte puede resolver esto. Pero esto me parece importante. Seguramente de acá hasta el fin de la feria, inclusive después de la feria, Silvio, podamos llegar a tener otras noticias, otros fallos que salen a favor o en contra del DNU. Todo esto en algún momento, si la política no lo resuelve antes, esto va a terminar en la Corte. Sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Ahora hay que, bueno, veremos en qué termina todo esto. Lo cierto es que la bicameral no se pudo conformar y ahora no. Unión por la Patria en el Senado está pidiendo una sesión para el 1 de febrero. Veremos si reúnen las voluntades necesarias para voltear el DNU directamente. Bueno, ese es otro punto. La Constitución establece que un DNU tiene que ser analizado por el Congreso. Si el Congreso lo rechaza, ahí se termina el DNU, digamos, ya no hablamos más de la cuestión judicial, queda muerto en el Congreso de la Nación. Si el Congreso lo aprueba, las causas judiciales continúan. Más allá de que el Congreso lo apruebe, la justicia puede declararlo constitucional o inconstitucional. Pero está bien lo que marcás, el Congreso va a ser un punto importante, porque si lo rechaza, bueno, no hay más DNU y por supuesto todas las causas terminan perdiendo efecto. Ahora, pero lo que destaca, en este caso, Unión por la Patria, el bloque de senadores, es que ya transcurrió, se venció el plazo para conformar la bicameral y por ende el tratamiento del DNU. ¿Es tan así? Sí, el plazo para que lo trate la bicameral ya pasó. La bicameral, entiendo yo, ya no va a tratar el DNU, ya va directamente a los plenos de cada una de las cámaras. Es cada cámara la que ahora tiene que convocar una sesión para analizar el DNU, no la bicameral. Claro, lo cual no es para nada auspicioso para el gobierno, siendo que tiene minoría en ambas cámaras. Sí, a ver, lo de la bicameral tampoco en esos términos era demasiado trascendente, porque la opinión de la Cámara, de la Comisión Bicameral, después tanto el Senado como el diputado la podían tomar o no la podían tomar. En definitiva, esta cuestión de las mayorías o de las minorías se iban a terminar imponiendo en alguna de las dos cámaras. Si querés, lo de la bicameral era un trámite o era un olfatear por dónde podía ir después diputados y Senado. Claro, por supuesto, igualmente se iban a abordar. Claro, tanto en diputados como en senadores. Y si se aprobaba en una de las dos cámaras, ya el DNU seguía con vigencia. Ahora, en el caso de que se sumen voluntades en el Senado, ¿sí? Y decidan que el DNU es inválido, ¿qué ocurriría en ese caso? ¿Qué es lo que pretende Unión por la Patria? Y después hay que ver qué es lo que dice diputados. Si diputados también lo declara inválido, DNU caído. Si diputados lo declara válido, el DNU sigue vigente. Ok, perfecto. Es un paso que quiere dar la oposición de Unión por la Patria para, por lo menos en la Cámara de Senadores, rechazar el DNU, simplemente eso, ni más ni menos. Exacto. Bien. Exactamente. Martín, te agradezco infinitamente este contacto. Sí, fue un gusto enorme volver a escucharte. Como siempre. Abrazo enorme, Martín, hasta siempre. Otro, Silvio. Adiós. Lo escuchabas a Martín Angulo.